Ok, Portugal, esto es otra cosa. Ahora sí podés candidatearte de manera mucho más seria, porque habíamos defendido en este canal el rendimiento contra República Checa. Había sido un partido muy duro contra un rival que había tenido un planteamiento defensivo muy interesante, con grandes rendimientos de los centrales, bloqueando muchos tiros, impidiendo que haya espacios, y Portugal había manejado la pelota, había llegado, había tenido oportunidades, y quizás se había complicado de más injustamente. Pero en este caso no solamente dominaron el partido, sino que tuvieron realmente rendimientos altos en todas las líneas, fueron súper versátiles, fueron creativos, fueron dinámicos y golearon 3-0 a una de estas selecciones que se espera que sean sorpresas, que tienen buen rendimiento, que tienen también un plantel interesante, con buenos nombres, que te pudo haber causado problemas. Y de hecho, un poco los causó, pero fueron tan mínimas las jugadas y Portugal pegó tan fuerte cuando pegó que hizo que el partido termine cuando todavía faltaban 40 minutos. Así que sin más preámbulos, analizamos. Turquía 0, igual siguen con vida y vamos a ver cómo les va en esta Eurocopa de ahora en más. Portugal 3, que ya son primeros de grupos asegurados. Así que, bien, vamos por buen camino. Sinceramente, tras el 3-0 dejé el partido de fondo porque era tan claro el dominio y era tan obvio que iban a ser minutos basura de un fútbol básicamente sin competitividad que decidí aprovechar para descansar un poco la mente debido a que hoy se viene un día con 5 partidos y que bueno, voy a llegar al último realmente muy, pero muy agotado. Pero de todas formas, aclaro que no voy a mencionar esa parte del partido, no solamente por eso, sino también porque cualquier cosa que pase, ya sean virtudes ofensivas de ambos o virtudes defensivas de ambos, van a estar condicionadas por un resultado prácticamente irremontable y en un contexto de mucha superioridad. Por tanto, no podemos hablar de que Portugal atacó bien en esa parte porque ya estaban los turcos desmotivados, que encima habían jugado un pésimo partido en defensa y que estaban más pensando en el ataque. Y tampoco podemos hablar de la defensa portuguesa en ningún sentido, porque si defendieron bien puede tener que ver con que los turcos tampoco atacaron con mucha intensidad. Si defendieron mal puede ser porque estaban ya pensando en otra cosa, porque iban 3-0 arriba. Por lo tanto, cualquier parte que queramos hablar no va a tener mucho sentido. Pero es raro empezar con el final del partido y no con el principio. Pero digamos que ese último tramo simplemente pasó lo que estaba pasando antes. Portugal estuvo mejor, Turquía tapaja tocó un poco más, pero... Y ahora, como en Volver al Futuro, volvamos al pasado y empecemos desde cero. Y digamos que el partido empezó interesante. Al principio del partido estaba jugando Turquía. Y digo estaba jugando porque llega un punto en el que ya desaparece, como ya dijimos, por un contexto demasiado complicado y que hace que cada vez se potencie más la figura portuguesa. Empecemos diciendo por qué era interesante al principio y cómo es que el partido se fue tornando cada vez a un desarrollo más evidente. La realidad es que Portugal automáticamente cuando arranca el partido ya se da cuenta que va a tener más espacios, que el rival defiende peor o que al menos no va a estar tan pensando en la defensa. Así todo, no es que son un equipo completamente endeble, hay que tener en cuenta que Portugal también jugó bien y puede hacer ver endeble a un equipo que no lo es tanto, pero sí hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, venías de jugar contra 3 centrales, ahora jugás solamente contra 2. Cosa que ya a nivel presencia en el área es un jugador menos. Tenés doble 5 a Kaganoglu o Chaganoglu, que no es un jugador que específicamente sea muy defensivo, aunque las pocas intervenciones que tuvo en todo el partido fueron recuperaciones, y a Aikan, que tampoco es un gran defensor, al menos en lo que yo he visto en esta Eurocopa, al contrario tiene más cualidades de distribución, de buena capacidad para hacer pases en profundidad o de conducción, que en cuanto a la contención. Esto nos deja con los 4 defensores y las ayudas que quieran dar los jugadores que no están tan preparados, pero que pueden ser voluntariosos. La realidad es que no fueron muy voluntariosos y por tanto Portugal tenía muchos espacios. Y ahí llega el momento en el que se empieza a lucir la principal característica, que es la no posición. Bernardo Silva por izquierda o por derecha. Después Bruno Fernández más volcado para atrás, volcado por izquierda, volcado por derecha, se combinaba donde la jugada lo pedía. Vitinha lo mismo, con sus conducciones iba donde quería y tuvo un partido muy participativo en diferentes zonas de la cancha. Cristiano Ronaldo mismo, que obviamente es más punta, pero también puede volcarse por izquierda. Tuvo una jugada bien de extremo en el que gambetea, lo deja tirado al pobre Badarki, o Badaxi, y bueno, tira un centro. Digamos, la movilidad de Portugal era magnífica y esto no terminaba en miles de atajadas de Bajindir, pero terminaba en que lo desbordaba completamente. Y capaz que a último momento aparecía
Akaydin. Que hay que decir que Akaydin fue un buen defensor, que después nos vamos a reír un poco porque fue el que terminó metiendo ese gol en contra tan raro, pero venía defendiendo un montón de veces, zafando al equipo con sus barridas, con su marca a Cristiano Ronaldo, con sus intervenciones en los centros. Realmente muy buen partido. A diferencia de Badaxi, que intentaba pases largos, le salían mal. Intentaba pases cortos, le salían mal. Intentaba conducciones, le salían mal. Pérdidas y pérdidas y pérdidas de un jugador que no paraba de tomar responsabilidades. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque en la salida de Portugal no es que presionaba mucho, pero estaba ahí medio pendiente. Entonces no estaba tan cómodo el equipo turco, tendiendo a que los centrales tengan más la pelota y por tanto, bueno, va a dar que la tenía y decía, algo hago, y bueno, le salía muy mal. No es que sea mal jugador, sino que bueno, tuvo un mal partido. Pero muchísimas veces tuvo pérdidas garrafales. Y si bien el que mete gol en contra finalmente es Akaydin, en un pase atrás que no se fija dónde estaba Bajindir, que es el arquero de Turquía, no tiene nada que ver. O sea, el que jugó mal fue uno y el que jugó bien fue otro, más allá de la jugada puntual del partido. Los que estuvieron más a la altura fueron Kadioglu y Celik, los extremos, que curiosamente Portugal desborda, pero no desbordó tanto en torno al duelo individual de que Bernardo Silva se lo gambetee a Kadioglu o de que Leao se lo gambetee a Celik. De hecho, Celik hizo un muy buen duelo a Leao, complicándolo mucho. Pero claro, el problema es que aparecía Nuno Méndez y, bueno, finalmente este maldito Nuno Méndez, que tuvo un partidazo y que se metía por el medio a toda velocidad, fue la pieza clave para romper al equipo. Pero no solamente él, evidentemente todos se movían, tocaban rápido. Ya te lo digo, muchas veces, por ejemplo, pegaba una jugada de Bruno Fernández conectándose con Bruno Méndez y con Leao. Una triangulación que permitía que uno termine desbordando y que por ende no sea tan buena o fructífera la marca de Celik. Lo mismo podía pasar con Bruno Fernández también, pero por el lado de Bernardo Silva y Cancelo, que Cancelo conduce, pasa en profundidad. Hay jugadas en las que Bernardo Silva se retrasa, hace un taquito rapidísimo tras un pase del mediocampista Paliña, por ejemplo, dejándolo solo a Cancelo para que conduzca y vaya hacia adelante. O sea, miles de recursos con toques sutiles, con pases en profundidad, con triangulaciones, con paredes. No quiero ser reiterativo, pero la idea es que había un juego muy movedizo. Y evidentemente, si sumás un juego muy movedizo, jugadores súper talentosos y muchos jugadores encima, y no tantos jugadores del otro lado para defender, evidentemente vas a devorar bastante. Si vamos a específicamente los goles, el primer gol llega de la mano de Leao, que hace una combinación con Nuno Méndez, y posteriormente Nuno Méndez, tras esa combinación, tiene un pase muy rasante al área, que se desvió un poquito, pero termina defendiendo Bernardo Silva. O sea, la jugada es muy simple, no había tanta complejidad, pero el simple hecho de que aparezca Leao marcado por Celik y que de repente le parezca como un atleta olímpico Nuno Méndez para hacerle un pase en profundidad, es un recurso que no pudo solucionar, en este caso, el defensor por derecha, que era Akaydin, para bloquear el centro de Nuno, y como no lo pudo bloquear, pasó el centro y Bernardo se penetró bien en el área, se metió bien en el medio para rematar y definir de muy buena manera. Esto pasó bastante rápido en el partido y ahí ya se rompió. Después sí que hubo oportunidades las de que Turquía empezó a demostrar algunas cosas. Por ejemplo, Artikoglu gambeteándose a Joao Cancelo en el primer tiempo, tuvo muy buen remate al primer palo que lo ataja Diego Costa. Muy buena jugada. También hubo otras jugadas interesantes en las que, por ejemplo, lograba hacer paredes, como ya dijimos, entre los jugadores del lateral y el extremo. Hubo una jugada muy buena antes del 1-0 que casi remata en el segundo palo Artikoglu tras un centro de Akgum. Pero la realidad es que eran jugadas que se notaban, que tenían todos los criterios y que era un equipo que posiblemente contra muchísimas selecciones del mundo las puede golear porque tiene muchos recursos. Y eso que no jugó Güler de titular, eso que Çalhanoğlu no está jugando bien. Çalhanoğlu realmente tuvo un intento de remate, capaz que se lo bloquearon. Algún pase común y corriente, pero ni siquiera se luce con su buen pie para centrar si quieren. Realmente me llama mucho la atención que esté tan orientado a otro tipo de juego y que figure tan poco. Porque no es que Turquía no figuró en el partido. Artikoglu figuró. Yilmaz figuró un poco más que Çalhanoğlu también. Kadioglu como lateral figuró un poco más. También lo hizo Celik. O sea, hubo muchos jugadores que tuvieron mejor partido que Çalhanoğlu cuando él sería la figura, el más importante de todos. Pero bueno, la realidad es que el dinamismo turco pudo determinar en ciertos momentos algunas debilidades, principalmente por banda de Portugal. Pero digo debilidades cuando en realidad son jugadas que son difíciles de frenar y un Portugal que no estaba especialmente determinado a la defensa. Esto quiere decir que la crítica debería estar no tanto en cómo Turquía supera a Portugal en la jugada puntual sobre el final, sino más en cómo Portugal pierde una pelota o cómo Portugal permite esa llegada a ese punto. Ya después que te haga una gambeta Artikoglu y que te supere, te puede pasar. La peor es que Cancelo sea un especialista
en defensa. Ahora, el que fue un especialista en defensa fue Pepe, que madre de Dios, qué partidazo. Los cortes que hacía, súper tiempista, los centros que cortaba. Hubo una barrida en el primer tiempo, al final, que salva las papas, tremenda. Realmente, Pepe jugó como si tuviera 20 años. Bueno, pero en realidad al mismo tiempo no, porque 20 años en cuanto a lo físico, en cuanto a que estuvo a la altura, pero al mismo tiempo toda su experiencia se notó de lleno. Hay un centro que corta también súper inteligente, se lo ve de lejos como el chabón ya se da cuenta dónde va a ir la pelota y lo anticipa. Había sido una muy buena jugada entre Kadioglu y Artikoglu, que finalmente Pepe la dilapida. La realidad es que en las pocas ocasiones en las de que Turquía tuvo un buen juego colectivo, que fueron para mí 3 antes de que el partido se torne un partido ya indisparejo y que no tenía mucha competitividad, una no la pudo aprovechar porque el segundo palo Kadioglu estaba marcado por Bruno Díaz y bueno, no llegó a rematar bien. Que pide penal, pero no es penal. Que fue la que decíamos antes, que fue una combinación entre Selik y Akgün. Después estuvo la jugada que tapa de Diogo, que bueno, la tapa el arquero, pero igual era un tiro bastante bueno, pero estaba el arquero bien ubicado en el primer palo. Y después hay las jugadas en las que aparece Pepe. No mucho más. O sea que Portugal supo resolver con sus individualidades lo que tenía que hacer. Y después, en general, porque acá está el tema, uno puede pensar, bueno, pero las veces que le llegaron bien. Sí, pero en realidad tiene que ver con que las demás veces que no le llegaron es porque supo presionar bien y porque supo recuperar. La realidad es que Portugal tuvo un buen partido. Palinia, por ejemplo, tuvo una recuperación. Me parece que el primer tiempo se notó que estaban subestimando, ¿no? Como al contrario, quiero decir. Respetando al equipo turco porque pusieron a Palini un jugador más defensivo que puede tener más contención. Tuvo alguna acción defensiva, no muchas. Tuvo alguna jugada en la que pudo, bueno, tener algún pase en profundidad, pero no mucho. En su tiempo ya metió a Neves, que creo que tiene más versatilidad y que permite un juego más fluido todavía del que tenías. Pero creo que ese que pusieron ahí fue una decisión inteligente por las dudas. Después de la jugada en la de que termina siendo 2-0 con el gol en contra, ya el partido, bueno, ya podríamos decir que termina ahí el partido. Pero es interesante porque esa jugada, por ejemplo, viene de un corte de Cancelo, que hace una pared con Bruno. Cancelo hace un pase en profundidad para Ronaldo, que no lo ve. Y bueno, ese pase en profundidad termina en los pies de Akaidin, que sin ver pasa atrás. Y bueno, termina sin querer en gol en contra. Pero es un corte en mitad de cancha. Este tipo de cortes, que también hacía Vitinha, que también hacía Bruno, que también hacían otros jugadores, son los cortes que permitían que muchas veces no tenga ataques Turquía. Cuando esos cortes no salían bien, o cuando había un anticipe que no terminaba de salir, bueno, ahí era cuando de repente podía haber alguna jugada en la de que aparecían esto que decimos de la tajada de Jota, las apariciones de Pepe y demás. La verdad es que es un partido muy simple, porque de ahí en más siempre fue Portugal con la pelota, moviendo dinámicamente, y un Turquía que no sabía mucho qué hacer, que mostró sus armas. También ya destaqué a Ican, que tiene buena distribución de juego y que tiene conducción hacia adelante y que puede tener algunos cambios de frente interesantes para el extremo, pero no mucho más. Quiero ver si encuentro alguna cosa que pueda ser relevante para decir, pero este va a ser uno de los videos más cortos, porque fue un partido que fue muy corto. Realmente la competitividad se acabó automáticamente. Lo que podemos hacer sería hacer un 1 por 1 de algunos jugadores que no hayamos mencionado, principalmente de Portugal, que fuimos muy en general, pero va a ser bastante rápido también. En cuanto a los laterales ya dijimos, ¿no? Nuno más que nada la velocidad y la penetración, muy interesante por ese lado. Cancelo más la distribución, pases interesantes hacia el espacio, quizás un juego más de mediocampista, que tiene sentido porque ha sido mediocampista también. Ronaldo para mí no estuvo tan bien, al final de una asistencia en el tercer gol, ahí estuvo bien, creo que se quedó una buena imagen de Ronaldo porque siempre se le ve como un tipo que quiere meter goles, que es un poco egoísta, pero no le pegó, le hizo el pase para Bruno, si no me equivoco, y estuvo bien, ahí creo que quedó bien. Pero fue un partido raro, porque considero que tuvo buenos desmarques, algún pase interesante, tuvo cosas que son valorables, pero también creo que algunas jugadas como que, bueno, tuvo algún control que no estuvo tan bien, algún pase que intentó filtrar y que se nota que no es tan especialista para eso, algún centro no tan bueno, algún tiro largo que no era para tirar o que lo pateó mal. O sea, como no estuvo tan fino en algunas situaciones, pero sí demuestra que está re bien físicamente, que bueno, es un crack, como siempre lo va a ser, el querido Ronaldo. Bernardo Silva para mí de los mejores del partido, muy participativo, gambeteando, desbordando como quería, mete el primer gol, crea juego, se retrasa. Bruno lo mismo, son los mejores. Este partido, decir que es el mejor es difícil, porque también Bruno jugó bien, Vitinha capaz que no jugó tan bien como el partido anterior, donde se lució mucho, porque fue de los pocos que jugó muy bien, pero también jugó bien, o sea, tiene una capacidad de conducción, genera faltas, recupera y no la pierde nunca, distribuye bien, es criterioso. Bueno, este partido es muy elogiando a Portugal, pero realmente es difícil criticar algo
sacando quizás algunas pérdidas. Estoy fijándome específicamente qué puedo ver. Por ejemplo, Leao me parece que tuvo un partido en el que a veces hace una de más o intenta gambetas que quizás no son tan favorables. Creo que perdió varios duelos contra Celic por eso. Puedo destacar eso negativamente. Después Vitinha tuvo la misma también, algunas jugadas en las de que hace una gambeta de más y la pierde. Alguna pérdida justamente por esa razón. Nuno, alguna pérdida en la salida, que intentó hacer un pase al medio y que ahí recupera a Turquía, aunque después la jugada no termina tan peligrosa, pero fue un error grave de Nuno. Un mal despeje de Bruno, de Díaz. También una jugada en la que hace un mal pase Pepe, que también es parecida a la de Nuno. O sea, jugadas así puntuales, que sí, hay que destacarlas, porque muchas de esas terminaron en jugadas medio peligrositas de Turquía, pero fueron jugadas muy aisladas, que ojo, hay que tener cuidado, porque en otros partidos te puede perjudicar. Anotemos acá, todos en nuestra mente, nota mental, cuidado con el exceso de confianza en la defensa. Todos en la defensa tuvieron alguna jugada en la de que intentando hacer un pase, la dieron al rival. Todos, una vez cada uno, yo conté al menos, ya de aviso, el primer tiempo, porque ya el segundo tiempo no pasó y además estuve mucho más distraído. Pero bueno, es un dato interesante, pero no quiero decir relevante, pero bueno, es un poco relevante también, porque era un partido en el que el rival tampoco te presionaba mucho. La sensación era que estaba jugando con tanta confianza de que eso provocó algunos errores. Cuidado, pero no creo que cuando jueguen contra, qué sé yo, en octavos contra quien sea, o cuando jueguen contra Francia o Alemania, vayan a tener tanta confianza y equivocarse de esa manera. Pero bueno, más que nada pases hacia el medio, desde la banda, buscando a un mediocampista que quedaban cortos, por ejemplo, ¿no? O algún pase intentando filtrarlo, que bueno, era un pase que no era suficientemente ajustado y que recuperaba, por ejemplo, Akan o Kaganoglu, ¿no? O sea, jugadas puntuales. Que sí, está bueno criticarlas porque así no es toda una cuestión de elogiar. Después, no mucho más. Hasta acá el video. Un muy buen partido de Portugal. Queda primero de grupo. Yendo para allá a terminar todo esto al tema de la tabla de posiciones. Ya está primero, no hay dudas. El tema de Turquía, República Checa y Georgia es lo interesante. Turquía juega con República Checa. Si empata, se clasifica. Y se clasifica ya como segundo. Porque tendría 4 puntos. Entonces, con 4 puntos, aunque Georgia lo alcance, de todas formas quedaría por arriba por un tema de que le ganó el enfrentamiento directo. Si pierde, puede quedarse fuera de todo. Así como así. Puede quedarse fuera de todo porque puede quedar cuarto si gana Georgia. Pero inclusive si Georgia no ganara, puede quedarse fuera de todo por ser tercero, tener 3 puntos y no alcanzarle con respecto a los demás terceros. Pero a priori, salvo que pierda por muchos goles, teniendo en cuenta de que acá, bueno, ya perdió por muchos goles contra Portugal. Hay que ver. Ahí tiene que tener cuidado, Pensándolo bien, tiene que tener cuidado. Porque como perdió por 3 goles, tiene diferencia de gol -1. Si perdería ya por un gol más, tendría -2. Hay que ver cómo son los demás. Lo que tiene de ventaja es que como va a jugar último, va a poder saber qué es lo que necesita. O sea, si ya arranca sabiendo de que con un derrota 1-0 se clasifica igual, bueno, quizás juega diferente que si sabe que, aunque pierda por un gol, no se clasifica. Veremos. República Checa esto lo beneficia, enfrentamiento directo. El empate no creo que le sirva, va a tener que ganar. Veremos si lo logra. Turquía va a tener más espacios y va a jugar contra un rival que va a tener menos daño. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Y bueno, y Georgia complicadísima, porque si Portugal juega tan bien como jugó hoy, encima contra un rival con menos jerarquía defensiva y con menos jerarquía ofensiva, va a estar difícil. Pero tampoco vamos a dar jerarquía defensiva, porque hoy los partidos de los defensores fueron mamita. Yo para Mike Aydin tuvo buenas, pero después lo que se equivocó fue gigantesco. Y después, bueno, ni hablar del otro que ya dije que se equivocó 1000 veces. Entonces, y Bajindir, los pases que hacía Bajindir, tuvo como 2 pelotazos al lateral sin que lo presionen, pases muy fuertes, hubo varias pérdidas de Turquía solo por el arquero. O sea, fue un partido muy malo de Turquía, pero que así todo pudo mostrar sus armas. Y creo que es lo importante. Quizás lo malo fue que no pudo tener un resultado más corto que lo beneficiaba por la diferencia de gol. Lo bueno fue que pudo mostrar a Artikoglu como un jugador interesante, a Akun también, que en el partido pasado habían sido suplentes, y que bueno, guardó un poco a Güler, pero la realidad es que no fue un buen partido, y que da la sensación de que puede ser una selección que pase de ronda, o que elimina a República Checa, pero que ya a la primera que le toca una selección grande, parece que no le va a dar para vencerla. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por quedarte y bueno, por valorar mi contenido con tu escucha. Si podés suscribirte, me alegraría muchísimo porque estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000 para tener o las membresías o el partner. Vivir de esto sería mi sueño, así que cada suscriptor es una colaboración para mí. Así todo, un like o un comentario también está más que bienvenido y me ayuda mucho a que se visibilice. Más que nada si es un comentario que se abra el debate de cualquier cosa que esté yo hablando, sea a favor o en contra. Así que, sin más preámbulos, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo partido que vamos a hablar de Bélgica.